Muy buen día a todos, saludos cordiales nuevamente. En el día de hoy vamos a tratar el módulo número 3, que corresponde al tema que lleva como título Consideraciones administrativas para un plan de negocios. Bien, dentro de este módulo vamos a realizar un preámbulo o una introducción de forma general de aquellos aspectos o elementos que deberán tener en cuenta a la hora de realizar su proyecto final, que en este caso va a ser un plan de negocios. Vamos a definir qué es un plan de negocios. Dice que un plan de negocios es una serie de pasos ordenados, en pocas palabras, un proceso para el desarrollo de un proyecto o una idea de negocio, donde se encuentran paso a paso el avance de una planeación de un negocio, donde se describe la trayectoria de marketing operacional y financiera, entre otros. Entonces es importante tener en cuenta esta definición como manera introductoria de lo que es un plan de negocios. Antes de comenzar a escribir formalmente el plan de negocios, usted debe estar seguro de tener la claridad necesaria para poder responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el producto o servicio que se quiere ofrecer? Este punto es sumamente importante porque debemos estar seguros de la respuesta que vamos a dar a esta pregunta. ¿Cuál es el producto o servicio que se quiere ofrecer? Es decir, no es crear una empresa por crear para ofrecer un producto o servicio, ni decir yo creo, ya hemos hablado de esto anteriormente, el suponer, porque el yo creo es primo hermano del fracaso y lo que menos usted quiere es perder su dinero y mucho menos su tiempo. Entonces, para esto es indispensable tener bien definido el producto o servicio que voy a ofrecer. Pero antes de ello, yo tengo que examinar ciertas cosas que también, si hemos prestado atención en las explicaciones pasadas, estos puntos ya hemos mencionado para evitar caer en el fracaso. Entonces, debemos conocer las necesidades del mercado meta o el conjunto de consumidores o compradores a quien yo voy a dirigirles mi producto o servicio. Cuáles son sus hábitos, la cultura y las costumbres de ese segmento de mercado o de esa población o grupo de personas a quien yo me voy a dirigir. Las habilidades, destrezas y conocimientos en alguna actividad, es decir, qué conocimientos usted tiene, cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, en qué tiene destrezas, es decir, si usted sabe pintar carros, automóviles, usted puede implementar un taller de chapistería. Si sabe arreglar motores, entonces un taller de mecánica, y así sucesivamente. Entonces es importante considerar estos puntos. Si en una determinada región hay una necesidad de una farmacia, pero usted no conoce absolutamente nada de farmacia, lógicamente que no se va a arriesgar a hacer o colocar un negocio que no tiene ni la más mínima noción de cómo se maneja. Entonces es mejor colocar algo en el cual usted tenga conocimiento, en el cual usted domine y sobre todo que haya una necesidad en ese mercado. ¿Cuáles son las características de los potenciales clientes, proveedores y competidores? Bien, cuando hablamos de potenciales clientes, son mis posibles compradores o consumidores de mi producto o servicio. Y para ello tengo que considerar algunos factores o elementos, entre los que están el género, es decir,
Si mis compradores o el conjunto de compradores o mi mercado meta va a ser para todos los géneros, masculino o femenino, o simplemente va a ser para el género masculino o para el género femenino. Importante también entre qué edades, si van a ser niños, si van a ser jóvenes, si van a ser adultos, si van a ser personas de la tercera edad. Importante aquí también para qué tipo de mercado o estatus económico yo me voy a dirigir, si va a ser de la clase alta, de la clase media, de la clase baja, o va a ser de forma general. Entonces es importante que yo defina a quién yo voy a dirigir o a qué segmento, teniendo estas cualidades o características, yo voy a dirigir mi producto o servicio. Los proveedores, quienes van a proveerme de insumos para yo poder realizar mis productos u ofrecer mis servicios, ¿verdad? Y en cuanto a los competidores, esto es sumamente importante. Los competidores no son más que empresas que ofrecen similares productos o servicios dentro de un mismo sector. Aquí nosotros tenemos que estar pendientes a nuestros competidores para evitar que, pues, lógicamente se lleven a nuestros clientes, porque del cliente depende el mantenimiento de la empresa dentro del mercado. Sin clientes, pues simplemente no hay ventas, no hay ingresos y por ende pues la empresa decae y quiebra. ¿Qué variables del entorno podrían afectar de forma positiva o negativa la idea de negocio y el desempeño de la empresa? Bien, este punto lo vamos a tocar por encima, ya que aquí se hace un análisis de lo que es un FODA, es decir, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, tengo que evaluar las oportunidades y amenazas del entorno. Es todo lo que está fuera de la empresa, en el cual como oportunidad, poniendo algo de ejemplo, podemos decir las necesidades que hay del producto que voy a ofrecer o del servicio en el mercado. Existe una necesidad, eso es una oportunidad para mi empresa. De igual forma, una oportunidad es que puede ir creciendo o expandiéndose en otros mercados. Esa es una oportunidad también. Pero una amenaza, que es lo que repercute de forma negativa a mi empresa, podemos poner como ejemplo una competencia agresiva, es decir, la competencia posee una mayor tecnología, una mejor infraestructura, qué sé yo, u otros factores que la aventajan de mi negocio. O podemos también ver como amenaza una economía inestable, sobre todo con la situación que está pasando en este momento. Podemos también ver como amenaza los altos impuestos, o también si me dedico a la producción de algo, puedo ver que mis insumos día tras día tienen cada vez un mayor valor. Entonces eso encarece la adquisición de un insumo. En cuanto a las fortalezas y las debilidades, que son a nivel interno de la empresa, podemos poner como ejemplo de fortaleza que mi empresa tiene una buena ubicación, que posee un personal altamente calificado. Y puedo considerar como una debilidad, vuelvo y repito, dentro de mi empresa, que no posee una tecnología muy avanzada o sofisticada, o mi infraestructura es muy pequeña. O sea, son algunos tipos de debilidades o fortalezas que puede tener mi empresa. Esto va a depender lógicamente de la clase de actividad o empresa que yo vaya a establecer. En cuanto a la siguiente pregunta, que dice: ¿cuál es la visión del empresario o empresa
y cómo piensa alcanzarse. Se debe establecer a dónde quiere llegar el empresario con la empresa. Es decir, tiene que planificar. Si nosotros no planificamos, no podemos improvisar, porque estamos propensos a que las cosas nos salgan mal. Entonces es importante planificar. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿De qué forma? ¿A dónde quiero llegar? Entonces por eso que se establecen objetivos y metas que se desean alcanzar, que también ya hablamos esto en el módulo anterior dentro del proceso administrativo de lo que era la planificación. De igual forma hablamos de estrategias que se van a utilizar para alcanzar esos objetivos. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cómo se piensa alcanzar los objetivos de venta? Importante, porque si la empresa no vende, simplemente no obtiene ingresos, y si no obtiene ingresos, ¿cómo va a subsistir? Necesita vender para generar ingresos y mantenerse. ¿Qué hará para atraer, retener y fidelizar a los clientes? Importante este punto. Entonces, para esto se debe realizar un plan de marketing. Importante dentro de este plan de marketing el diseño de mi producto, ¿verdad? En el cual incluye el logo, el nombre de mi producto, el envase, el empaque o el enlatado, mi eslogan, que es una frase representativa. En el caso, pues yo puse aquí para ejemplificar una leche muy conocida dentro del ámbito nacional. En este caso, pues la leche La Chiricana, que está su nombre como marca, en el cual aparece un logo que lo representa, que es una vaca, y su eslogan, que es una pequeña frase que dice pura desde su origen. Entonces, esto es parte del diseño del producto, y así hay un sinnúmero de productos que conocemos en la actualidad. En cuanto a la estrategia de promoción, es decir, ¿cómo voy a dar a conocer mi producto? ¿Cómo voy a dar a conocer mi servicio? Por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio del periódico o a través de las redes sociales. Y la estrategia de distribución, que en este caso no es más que la forma en que voy a hacer llegar mi producto o mi servicio, que puede ir del productor al consumidor final sin ningún tipo de intermediario, puede ir del productor a una empresa minorista que es un supermercado, una tienda, un mini super, y este minorista se encarga de venderle al consumidor final. O también puede ser que el productor le venda a una empresa mayorista, es decir, que almacena o le compra a una determinada empresa en grandes cantidades para revenderle a la empresa minorista, o la que va a vender en pequeñas cantidades al consumidor final. Ahora vamos a ver un poco con relación a cómo se desarrollan los procesos de la empresa para que se puedan satisfacer las necesidades del cliente. Esto representa lo que es el plan de operaciones, que es el que determina el desarrollo, la fabricación o elaboración del producto o servicio. Aquí es importante, dentro de la parte operativa, conocer cómo va a estar distribuido mi negocio, tal y como vemos en el ejemplo, cómo están distribuidas las instalaciones de este determinado negocio, que en este caso pues estamos hablando
de una empresa que se encarga de la elaboración de automóviles, en el cual pues tiene su línea de ensamblaje, de pintura, de mecanizado, de soldadura, de estampado, de corte, el taller, etcétera. Todo eso va a tener su respectiva distribución. Y la última pregunta: ¿cuánto dinero se necesita y cuánto dinero se va a recuperar por la inversión y riesgo? ¿En qué momento se necesitará pedir un préstamo y cuánto se estará en la capacidad de devolverlo? Es importante la parte financiera, realizar un presupuesto, es decir, un cálculo anticipado del costo de inversión. Yo no voy a establecer una empresa sin saber cuánto voy a invertir, porque puede ser que a la larga se me vaya más de la cuenta, y lo que queremos evitar es cometer errores para última hora decir no, ya no puedo, mejor llego hasta aquí. Entonces es importante hacer un presupuesto, hacer un cálculo anticipado de todo en lo que yo voy a gastar, de todo en lo que yo voy a invertir, llámese en personal, en la contratación, el pago, en los pagos de los diversos gastos de luz, agua, teléfono, si tengo que pagar alquiler también, los gastos o presupuesto de las maquinarias que tengo que comprar o adquirir, etcétera. Entonces es importante saber cuánto yo necesito realmente para invertir y poner en marcha mi negocio. Entonces esto que acabamos de ver es solamente un preámbulo de forma general para tener una idea de cuáles son los aspectos que involucran establecer un plan de negocio, y vayan teniendo una idea qué tipo de negocio usted puede ir desarrollando para que se pueda ir trabajando de manera progresiva su proyecto final, que representa su examen. Entonces hasta aquí vamos a dejar esta pequeña explicación, esta pequeña introducción general de un poquito de todo, para que vaya generando su idea de negocio.